La paz es buena y deseable. Todos los líderes dicen que la buscan. Los sindicalistas y los empresarios negocian para mantenerla. Los tratados internacionales, las constituciones y las leyes en general tratan de imponerla. En su nombre se persigue, se encarcela y se mata. ¿Pero qué es en realidad la paz? ¿Qué se oculta tras esa paloma blanca con rama de olivo que tanto se adora? Para desvelarlo, conviene retroceder en el tiempo hasta los orígenes del Imperio Romano. En el año 27 antes de nuestra era, hace ya 2042 años, Roma estaba sumida en una grave crisis. Las rebeliones de esclavos y plebeyos amenazaban las estructuras básicas de la República. Las distintas facciones de la élite romana se disputaban el poder en guerras intestinas. La corrupción y las ostentaciones de riqueza contribuyeron a extender un ambiente de decadencia. En este contexto, Octavio, el hijo adoptivo de Julio César, se hizo con el poder. Al asumir su nuevo cargo, Octavio fue nombrado Augusto, como se le conocería en adelante. Este fue aupado en su ascenso por el ejército y por parte del Senado, que se veía incapaz de reconducir la situación. Al llegar al poder, Augusto puso en marcha un plan destinado a fortalecer las instituciones y acabar con los desórdenes. Estaba convencido de que haría falta algo más que la fuerza militar para ello. Por eso desarrolló un aparato de propaganda muy eficaz. Con él, buscó someter la voluntad de la población, presentándose como el salvador de la República. Su propaganda, difundida en monedas, templos, decoraciones de edificios y actos públicos, promovía la divinización de las instituciones y de su persona. El papel central lo ocupaba siempre él, y a su lado, la diosa Paz y la diosa Victoria aseguraban el éxito de sus proyectos. El primer paso que llevaron a cabo las instituciones de Roma fue apropiarse de los valores, deseos y los miedos de la sociedad del momento. El Estado pasó a gestionarlos en régimen de monopolio, convirtiéndose en el administrador único de la cultura del imperio. La salud, la abundancia, la seguridad y la justicia se convirtieron en símbolos ligados a la paz, la victoria y al emperador. Esta vuelta programada de los dioses contribuyó al reencantamiento de la política. Augusto relanzó la religión de Estado, construyendo templos nuevos y reformando algunos viejos con lujoso mármol blanco. También reactivó símbolos y ritos olvidados e instauró otros nuevos, adaptados a las necesidades del momento. El culto a Apolo, Marte, Venus y Júpiter fue recuperado. Las atenciones de Augusto hicieron ascender, con el humo de los sacrificios, a la paz. Esta pasó de ser una cualidad del ámbito doméstico a ser la diosa que velaba por las buenas relaciones entre los ciudadanos y el Estado. Además, la paz se encargaba de cuidar de la salud de las instituciones. Nacida en las entrañas de Roma, la diosa Paz bendeciría, con su rama de olivo y su cetro, las campañas militares y las invasiones de pueblos vecinos. La diosa romana de la belleza y el deseo era Venus. Sus relaciones íntimas con el dios de la guerra, Marte, hicieron visible su afición por lo militar. Con el tiempo, a Venus le salieron alas de águila y se convirtió en la diosa de la victoria. La sacralización de la guerra en Roma, con Marte y la victoria como protagonistas, contribuyó a la militarización de la sociedad. La victoria, portando su corona de laureles y su estandarte, y acompañada siempre por el ejército, sería el elemento clave para conseguir los favores de la paz. Si la victoria se solía vincular con éxitos frente a los bárbaros, la paz estaría más relacionada con el orden interno del imperio. El relanzamiento de la religión contribuyó a la sacralización de las instituciones y a la divinización de Augusto. La expropiación de los valores y símbolos comunes implicó una mayor dependencia de la plebe respecto al Estado.
Esta fue reforzada exagerando la amenaza exterior de los bárbaros y la interior de los infieles. La propaganda de Augusto estaba llena de mensajes aparentemente contradictorios, en forma de imágenes y actos institucionales. La población los recibía en un clima de amenaza permanente, con leyes muy duras y abusos de la fuerza militar. Se pretendía con esto acorralar la voluntad de los súbditos, anulando su capacidad crítica. El proceso culminaba con el sometimiento de los habitantes al líder. Al adoctrinar a la población, se aseguraría la estabilidad del poder. Las técnicas para el control social usadas por Augusto eran similares a sus tácticas militares. En la guerra, el ejército romano seguía la consigna de dividir a los enemigos para combatir en posición de ventaja, el famoso divide y vencerás. Augusto aplicaba esta técnica también a nivel interno. Los mensajes de la propaganda oficial trataban de dividir la conciencia de los súbditos, con el objetivo de someterlos mejor. Augusto exaltaba al pueblo mientras se hacía el amo de su destino. En un contexto de miseria extrema, organizó grandes festejos en honor de la nueva edad dorada de la abundancia. El Estado premiaba la obediencia de unas comunidades al tiempo que esclavizaba a otras menos sumisas. La paz, la tranquilidad y la felicidad se asociaron continuamente a la victoria, la guerra y la dominación. El bombardeo de imágenes y símbolos contradictorios colonizaba todos los ámbitos de la vida cotidiana. Así se cortocircuitaba la posibilidad de una visión integrada e independiente del contexto social. Cuando el ejército vencía a la nación o tribu enemiga, la diplomacia romana captaba a los líderes y pueblos más sumisos, que pasaban a formar parte del imperio. Al resto de vencidos se los castigaba arrebatándoles territorios o convirtiéndolos en esclavos. El plan de Augusto extendía esta práctica al control de la voluntad. Una vez fragmentada la conciencia y debilitada con ella la identidad, se hizo más fácil imponer valores de sumisión. Poetas como Virgilio y Horacio asociaron la crisis y la decadencia republicana con el abandono de costumbres ancestrales, tanto a nivel doméstico como público. Se fomentaron un conjunto de normas de comportamiento vinculadas a la vida rural y militar. Estas exaltaban la sencillez, el ascetismo, la educación severa, la disposición al sacrificio, la sumisión al patriarca familiar y la obediencia a las autoridades en general. Además, se redactaron leyes para lavar la imagen decadente de las élites romanas, contra el adulterio y contra la exhibición de lujo. La población vivía, en su mayoría, en un ambiente de miseria. Los conflictos internos y la ostentación de lujo de las élites habían generado un clima de rechazo entre el resto de los romanos. Los poetas afines a Augusto pregonaron la llegada de una nueva era. La propaganda institucional, apoyándose en estas profecías, anunció la vuelta a la edad dorada de la abundancia, la tranquilidad y los éxitos militares. Firmados los primeros acuerdos diplomáticos y la nueva legislación social, Augusto impulsó, en el año 17 a.C., la celebración de los grandes festejos que inaugurarían la nueva etapa. Aunque el emperador no varió nada esencial del funcionamiento del Estado, las imágenes de bienestar siguieron difundiéndose en la propaganda oficial. La idea de una nueva etapa trató de enmascarar la continuidad de la miseria para la mayor parte de la población. Augusto no provenía de la aristocracia, y esto dificultaba su relación con los senadores. Los poetas cercanos al emperador construyeron un relato que sacralizaba tanto a la familia de Augusto como a los orígenes de Roma. El hilo de esta narración comenzaba con Marte y Venus, como primeros ancestros romanos, e iba tejiendo en un mismo linaje las historias de Eneas, Rómulo, Julio César y Augusto. La moraleja de esta historia
era que Roma tenía orígenes divinos y la misión de civilizar el mundo. Cuando el emperador mandó construir el santuario en honor de Marte, trató de reforzar este relato colocando imágenes de los principales líderes de la historia romana, que culminaban en las figuras de Julio César y de él mismo. La difusión de estos mensajes alimentó el sentimiento de superioridad del pueblo romano frente al resto y contribuyó a legitimar la figura de su líder. Con el tiempo, las obras y éxitos de Augusto se incorporaron, idealizadas, a la propaganda imperial. Se presentaba al emperador como un nuevo Júpiter, que sentado en su trono y acompañado de la victoria, recibía con gesto clemente a los enemigos derrotados. Las imágenes exaltaban el poder divinizado del líder y evitaban, en cambio, las escenas bélicas. Augusto nunca se presentó a sí mismo como monarca, pero sí gobernó como tal, y trató de promocionar a sus nietos como herederos legítimos. La propaganda difundió sus retratos asociándolos a la figura del emperador y de la paz romana. Se les otorgaron cargos oficiales, con el fin de posicionarlos para sustituir, con el tiempo, a su abuelo. Augusto era consciente de la importancia de mantener su popularidad, y por eso quiso evitar la aparición de nuevos competidores. Durante la República, muchos senadores, generales y terratenientes habían tratado de ganarse a la población, invirtiendo su propio dinero. En la Nueva Roma, serían las instituciones de Augusto protagonistas de la ostentación de poder. Se construyeron acueductos, vías, termas, parques, teatros e instalaciones deportivas, y se decoraron los edificios con materiales caros. La ciudad contaría desde entonces con un servicio de vigilancia contra los incendios, y la Guardia Pretoriana se desplegó para garantizar el orden. A esto se añadió la organización de grandes espectáculos, como juegos de gladiadores o batallas navales, y la celebración de eventos deportivos. Además, con la intención de aliviar las tensiones sociales, se organizaron repartos de grano provenientes de la explotación de territorios conquistados, sobre todo de Egipto. Augusto puso en práctica la conocida frase del pan y circo, tratando de presentarse como el garante del bienestar de los romanos. La paz romana, el modelo de Augusto, duró unos 200 años. Hoy todavía nos resultan familiares sus medidas. El sistema de dominación actual mantiene los mismos genes que su antepasado. En tiempos de crisis, los gobernantes han impulsado medidas similares a las de Augusto para recuperar la imagen de las instituciones. Para mantener su hegemonía, entendida esta como el control de la voluntad de la población, hace falta que estos procesos de reencantamiento salgan bien. No es imprescindible que toda la población acabe creyendo ciegamente. Basta con que se viva conforme a lo que las normas dictan y que la disidencia se haga en voz baja. La paz social de hoy es la heredera de la paz y la victoria romanas. Estas abstracciones divinizadas, junto a la figura de Augusto, fueron los pilares sobre los que se asentó la estabilidad del imperio. Entre la paz y la victoria no había una oposición real. Eran las dos caras de la misma moneda. El templo a la paz que mandó construir Augusto se erigió en el campo de Marte, un espacio dedicado al dios de la guerra. Durante las campañas militares, las puertas del templo dedicadas al dios Jano permanecían abiertas. Cuando el conflicto terminaba, el emperador se encargaba de cerrarlas. Jano era el dios de las dos caras, el símbolo de los cambios de ciclo. El ejercicio del poder tiene, como Jano, dos caras, una más amable y otra más severa. Su aparente oposición es parte del mecanismo de control social. Si esto no se tiene en cuenta, uno queda atrapado en la lógica de los gobernantes. Para tener un punto de vista propio, hace falta abandonar esta visión del mundo y dejar de lado estas ideas huecas que patrocina el poder. No se trata de quedarnos flotando en el vacío, sino de buscar en otro lado.
El sistema era y es insensible a la vida. Para perpetuarse, no dudan en explotarla, encarcelarla y destruirla. Por eso trata de hacernos insensibles a la muerte. Al huir de todo pensamiento sobre la muerte, nos alejamos de nuestras raíces, de lo esencial. A cambio, se nos ofrece una existencia vacía, indiferente y solitaria. Pero cuando la muerte nos toca de cerca, se agrietan los valores que sostienen el modelo social. La búsqueda de una falsa seguridad pierde su encanto. La acumulación de mercancías deja de ser una prioridad y la planificación excesiva se aparta a un lado. Al tomar conciencia de la muerte y con ella de la vida, retomamos el contacto con los ritmos vitales. Se abre entonces la posibilidad de apreciar mejor la vida, para cuidarla y afrontarla en un sentido más profundo. La muerte es un tabú que, junto con nuestros miedos, usa el poder para controlarnos mejor. La lucha por una vida que merezca la pena exige encarar la muerte, observarla y respetarla. La lucha por lo realmente vivo requiere prestar atención a lo que el poder se empeña en ocultar, sea invisibilizándolo o excluyéndolo. Los sueños, por ejemplo, nos ponen en contacto con aspectos que no conocemos, hemos olvidado o nos han expropiado. Los impulsos menos domesticados siguen habitando en ellos. Nuestros sueños son una crítica constante de la vida cotidiana. Sin embargo, hemos olvidado su lenguaje, y por eso los expertos se lanzan a interpretarlos y patologizarlos. Los sueños nos ponen sobre la pista de lo que necesitamos. Comprender los mecanismos de dominación desde nuestras insatisfacciones, renuncias y dolores ayudaría a fortalecer esta lucha contra la aridez. Para enfrentarnos a lo que impide que emerja la vida, hay que dejar que nuestra capacidad creativa y destructiva brote de lo más profundo. El sistema de control no es perfecto. A veces hay explosiones de vitalidad que, superando el miedo, se materializan en prácticas concretas. Otras veces ese potencial se mantiene latente, a la espera de una oportunidad para abrirse paso. Alimentando esta efervescencia, se ayuda a despertar lo que permanece anestesiado. Cuando los pensamientos y las emociones no domesticadas se tocan, la sangre vuelve a palpitar y la vida retoma el puesto que le corresponde. En esos encuentros, la pasión puede superar el ámbito privado, convirtiéndose en dinámicas colectivas de transformación. Defender la vida implica abandonar la lógica del poder y sus valores, esa lógica de granja que trata de domesticarnos. La salida pasa por explorar lo que queda de silvestre en nosotros. Es ahí donde encontramos herramientas con las que construir estrategias y prácticas que pongan en cuestión la paz social.